¿Cómo estamos? Bien. Ok, pues bueno, esta noche vamos a continuar conociendo al Espíritu Santo y el tema de hoy se va a llamar Hechos del Espíritu Santo. Siempre hablamos del libro de los Hechos y como que queda así el libro de los Hechos y por lo general es Hechos de los Apóstoles, pero realmente es el Espíritu Santo el que hizo todo. Desde el principio hasta el final, Él es el que lo hace todo. Y bueno, no sé si le pudiéramos bajar estos ruiditos que tenemos acá arriba. No se pueden bajar. Se incluye, va incluido. Ah, bueno. Está bueno, no pasa nada. Gracias. Ok. Bueno, continuando con lo que estábamos viendo la semana pasada de lo que era en sí la transición y la manifestación, hoy vamos a entrar en lo que es los hechos del Espíritu Santo y yo quiero llevarlos a una escritura que tal vez algunos se queden, ¿cómo? ¿Por qué escogiste esa escritura? Pero vamos al libro de Hebreos, ¿sí? Vamos a leer en Hebreos 6, aquí hay una escritura que nos va a hablar algo, que nos va a servir como inicio. Aquí el autor del libro de los Hebreos escribe lo siguiente, hablando de los que recibieron en algún momento dado esta bendición de la revelación y de la salvación, pero de alguna manera se retractaron. Algunos cuestionan si la salvación se pierde o no se pierde, y es un debate ahí teológico entre dos campamentos, pero no vamos a entrar en ese tema. Aquí hay algo importante en este versículo. Capítulo 6, versículo 4 dice: es imposible de los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí me voy a detener, ya no voy a continuar leyendo. Si tú quieres atormentarte, lee el capítulo 6 completo. Sí, ese es un libro muy fuerte, ¿sí? Pero donde me quiero detener, hablando de lo que es el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, habla de iluminados. Versículo 4, habla de los que gustaron dones celestiales, habla de los que participaron del Espíritu Santo, habla de los que disfrutaron de la buena palabra de Dios y habla de los poderes del siglo venidero. Yo quiero detenerme ahí un poquito. Los poderes del siglo venidero. Nosotros vamos algún día a cruzar un umbral donde vamos a ver los poderes de eso, de lo que está hablando ahorita aquí el autor. Pero esos poderes del siglo venidero, como que hay un depósito que se nos ha enviado a nuestro tiempo, para nosotros, aquí y ahora. Estos son los poderes del siglo venidero, de la época futura, de lo que viene más allá del umbral de la muerte, los poderes del siglo venidero. Quiero llevarte a otra escritura, en la 2 de Corintios, ahí en el capítulo 5, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, y dice lo siguiente, hablando aquí en el capítulo 5 de nosotros. Él está haciendo una descripción de su condición, explicándole a los corintios esta palabra. Versículo 1, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios nos ha dado las arras del Espíritu.
es como una práctica que todavía aquí en México se practica también, en algún momento en algunas culturas, es dar las arras a la novia como un símbolo de compromiso, que se van a distanciar por un tiempo y luego después de esas arras promete volver y cumplir aquel pacto que hizo, pero le dejó unas arras, una evidencia, ¿sí? Algo que quiere demostrar de que está ya asegurada ese convenio, ese pacto. Le deja unas arras, ¿sí? Y estas arras, la palabra es arrabón, es una palabra que la encontramos también en otras partes de las Escrituras, cuando deja ver que Dios envió al Espíritu Santo, por decir así, como las arras de los poderes del siglo venidero, hoy, aquí, a nosotros. Y que lo que tenemos acceso nosotros a esas arras, a esos poderes del siglo venidero, están hoy aquí al alcance de todos nosotros. Están disponibles, ¿sí? Efesios 3:8, si quieren ir ahí también, nos habla del alcance de esas arras, de lo que contienen esas arras, y parece que el apóstol Pablo quisiera decir más y utiliza palabras tan poderosas. Dice aquí en Efesios 3:8, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Imagínate, se está describiendo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Esta es la palabra, inescrutables riquezas. Estamos hablando de los poderes del siglo venidero, estamos hablando de las arras, del arrabón, que es, así se pronuncia en griego, y estamos hablando de las inescrutables riquezas, inescrutables, difíciles de agotar, difíciles de abarcar, difíciles de comprender, difíciles de poder aprovechar cada una. Es tanto, son inescrutables estas riquezas que nos han sido confiadas en esas arras que dejó Dios por su Espíritu Santo a la iglesia. Y finalmente quiero llevarlos a Efesios 3:20, en el mismo capítulo 3, ahora en el versículo 20, y dice aquí el apóstol Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Te lo voy a repetir, hablando de Jesús, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según este poder del siglo venidero que actúa en nosotros. Este poder del siglo venidero que actúa en nosotros. ¿Cuándo actúa? ¿Cuándo crees que actúa ese poder del siglo venidero? Ahora. Actúa ahora en nosotros, ¿sí? ¿Cuándo están esas arras? Han sido dadas cuando Cristo murió en la cruz y nos prometió que no nos dejaría huérfanos. ¿Y qué es lo que nos dejó? Inescrutables riquezas, dice ahí. No te la vas a acabar, aquí decimos en México eso, no te la vas a acabar. Inescrutables riquezas. Son tan profundas, son tan vastas, son tan infinitas, son tan inmensas, a veces incomprensibles, son inescrutables esas riquezas, según el poder que actúa en nosotros, adentro de nosotros. Así que, empezando a entender un poco los hechos del Espíritu Santo, esto fue lo que el Señor inicialmente le dio a la iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento se conecta a los evangelios con el libro de los Hechos. Hay una conexión, porque lo que hizo Jesús es lo que está haciendo ahora la iglesia. Y ahí es donde empieza nuestra historia, con hechos que hace el Espíritu Santo.
El ministerio público de Jesús ahora se hace el ministerio público de la iglesia. No lo hace a escondidas, lo hace públicamente. Y nosotros ahora la iglesia no lo hace a escondidas, sino lo hace públicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Jesús sanó ahí al lisiado ahí en Siloé, o a ese ciego que estaba ahí y que hizo lodo con saliva y luego hizo que fuera a lavarse y volvió viendo, públicamente lo hizo, públicamente, para que todos vieran. Cuando sacó a Lázaro de la tumba, públicamente lo hizo, todo el mundo lo vieron. Cuando multiplicó los panes, públicamente lo hizo, había 5,000 hombres, probablemente muchas mujeres y niños también, públicamente. Esa manifestación de la iglesia ahora también nos corresponde. Pentecostés públicamente se dio a ver el mover del Espíritu Santo y más de 3,000 oyeron eso y públicamente se convirtieron. Y luego más adelante seguimos viendo lo que hacían los apóstoles, públicamente en la casa de Cornelio, públicamente en el libro de los Hechos 19 en Éfeso. Y así Jesús se está manifestando públicamente a través de su iglesia por su Espíritu Santo hoy en día públicamente. Y aparte de predicar el Evangelio de Dios o predicar el reino de Dios, ahora se va a demostrar con poder. No solamente se predica la palabra y se anuncia la palabra, sino además tiene que ir respaldada con señales y prodigios, tiene que ir acompañada de poder, tiene que haber algo ahí. Y tal vez tú digas, ¿lo tengo que provocar? A veces sí, a veces podemos provocar eso. Nosotros mismos resistir la oposición, porque a veces hay una oposición. Sí, yo me acuerdo una vez allá en Puebla, había una oposición de tal manera en un congreso de jóvenes, una oposición terrible, que no fluía el Espíritu Santo. Yo estaba compartiendo y yo estaba batallando para poder compartir y sentía así como un muro de hierro, así que no llegaba la palabra. Y estaban todos los chicos ahí como que no sabemos nada, ¿no? Y de repente sentí así que el Señor me decía, párate, no digas nada, espérate, cállate, espérate. Y entonces así les dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar, no voy a hablar. Siento que hay algo ahorita aquí y me voy a esperar. Y me esperé. Y esperé un rato. Y todo el mundo callados, todo el mundo así viendo, ¿verdad? Y de repente pedí a uno que estaba por ahí, que tenía el shofar, le dije, pásale. Le dije, tócalo. Y tocó el shofar, y cuando tocó el shofar, algo pasó. El cielo se abrió y cayó el Espíritu Santo sobre toda la gente. Yo no hice nada, no fue el shofar que tocó, pegó y cayó ahí el Espíritu Santo. Empezaron a manifestarse demonios. Mucha gente empezaba a correr al frente, hubo una palabra, aquí hay gente que trae armas, pase al frente, aquí hay gente que trae drogas, pase al frente y tira tu mugrero aquí. Y venían con manoplas y pistolas y navajas. Yo no lo podía creer que en el Congreso hubiera gente con pistolas y navajas y cadenas y manoplas, y empezaron a traer bolsitas con no sé cómo les llaman, las grapas de droga, de cocaína y cosas por el estilo. Eso estaba así, se hacía así, se hizo un cerrito de todo lo que traían los chicos de todas partes. Había un quebrantamiento sin decir palabra alguna. Solo fue hasta un lado, se tocó el shofar y el shofar rompió y se abrieron los cielos y algo pasó ahí. Estas son las cosas de los poderes del siglo venidero. Son pequeñas rendijas. Estas son las arras del Espíritu que nos han sido confiadas, que las tenemos. Estas son las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo, y estos son, por decir así, el poder que ahora actúa en nosotros. Hoy actúa ese poder en nosotros y tenemos que estar muy atentos a eso. Así es que la iglesia recibe esta unción del Espíritu Santo, y la iglesia no solo recibe, sino la iglesia hace, ¿sí? Lo mismo que Jesús hizo. Jesús recibió el Espíritu Santo cuando dice el Espíritu está sobre mí. Y en ese momento Jesús después empezó a hacer la obra del Espíritu Santo. Él ya había sido concebido por el Espíritu Santo. Fue el Kairos de Dios cuando ya vino el Espíritu Santo reposar sobre él, y fue cuando se destapó y empezó el ministerio tremendo. Entonces lo que recibió Jesús y lo que hizo Jesús, la iglesia recibe
y la iglesia también hace. Igualmente. Suena medio difícil para algunos se oponen a que digamos eso, pero no me voy a detener. Dice que Dios nos concedió hacerlo igualmente. Es una participación activa de la iglesia, y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando la iglesia, ahorita quisiera poder abarcar desde los Hechos hasta Apocalipsis, si es que se puede, pero no sé cómo andemos de tiempo. Pero sí puedo decirles, por ejemplo, en Hechos 2, versículo 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Fueron llenos del poder del siglo venidero. Fueron llenos de las arras del Espíritu. El novio vino y le entregó a la novia las arras. Fueron llenos de las inescrutables riquezas del Espíritu. Y fueron llenos del poder que actuó en ellos en ese tiempo. ¿Sí? Todos, dice todos. En Hechos 8:17 recibieron el Espíritu Santo. Simón el mago vio cuando Pedro y Juan oraban por los de Samaria y recibieron el poder del siglo venidero. Recibieron las arras del Espíritu, recibieron las inescrutables riquezas y recibieron el poder que actuó en ellos. Lo recibieron. Hechos 10, del 44 al 45, dice que estaba aún Pedro hablando cuando cayó sobre todos los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo. Me gusta mucho ahí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Me gusta la palabra, siempre meten la palabra todos. Cayó sobre todos. ¿Qué cayó sobre ellos? El poder del siglo venidero, las arras del Espíritu, las inescrutables riquezas de Cristo, el poder que actúa en nosotros, actuó en ellos, sobre todos, dice ahí. Hechos 19:6. Y dice ahí que el apóstol Pablo, después de corregir la doctrina, los ministró y recibieron a Cristo, y habiéndoles impuesto la mano sobre ellos, fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a orar. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué fue lo que se depositó sobre ellos? El poder de los siglos venideros, del siglo venidero, las arras del Espíritu, las inescrutables riquezas, el poder que actuó en ellos del Espíritu Santo. En Hechos 9:17, el apóstol Pablo está ahí, Ananías, y dice que recíbelo. Me ha ordenado que vengas el que se encontró contigo. Me fascina eso, un hombre que iba solo y de repente tiene un encuentro con esa luz gloriosa y viene sobre él, y un hombre llamado Ananías le impone las manos y recibe el Espíritu Santo. La Escritura nos dice que entonces Ananías entró en la casa poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del poder del siglo venidero. Que seas lleno de las arras del Espíritu, que seas lleno de las inescrutables riquezas de Cristo, que seas lleno del poder que actuó en el apóstol Pablo, poderosamente actuó en él. Así que estamos viendo esto. De estos ejemplos que acabo de mencionar, de estos 5 ejemplos, por lo menos 4 de ellos se manifestaron orando en lenguas. Algo sucedió, se destaparon, y son lenguas diversas, son idiomas conocidos e idiomas no conocidos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y una señal típica de los hechos del Espíritu Santo era que eran llenos del Espíritu y ellos empezaban a orar en lenguas. Yo creo que las lenguas va a ser uno de los poderes del siglo venidero. Es un poder el orar en el Espíritu. Es un poder tremendo cuando oramos en el Espíritu. Cuando nos ponemos a interceder en el Espíritu, estamos jalando del siglo venidero ese poder que nos ha sido confiado.
Son las zarras, es el idioma íntimo de la iglesia con su novio. No es un idioma que todos los demás entienden, no, hay un idioma muy particular en esta pareja, la iglesia y Cristo. Es un idioma muy íntimo, ¿sí? Cuando oramos en el Espíritu. Y en el orar en el Espíritu suceden inescrutables riquezas. Descubrimos inescrutables riquezas. Suceden cosas inexplicables por ese poder que actúa en nosotros. Así que estamos viendo cosas interesantes de lo que sucedió en el libro de los Hechos. Y luego en Romanos, y te puedo hacer cada libro de lo que es el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, las epístolas hablan mucho del Espíritu Santo. Pero también entramos a otra cosa, entramos a lo que viene siendo la revelación de esta riqueza, de este poder del siglo venidero. Por ejemplo, en el libro de Romanos, nomás te voy a mencionar muy pocas escrituras porque hay mucho de qué hablar, pero en Romanos 8:11 dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, si mora Jesús en nosotros, el Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Así es que el Espíritu Santo, uno de los tesoros inescrutables, una de las riquezas inescrutables, viene siendo la vivificación de nuestros cuerpos. Algo sucede, te vivifica, te reanima, te puede sanar y no solo eso, te puede resucitar. Ese es uno de los bienes del siglo venidero. En el siglo venidero no hay muerte. En el siglo venidero hay solo vida, no hay muerte. Y eso ha sido pasado acá. Se nos ha trasladado el poder del siglo venidero. ¿Sí? La otra es Romanos 8:14, que el Espíritu dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Es que hay una función del Espíritu que nos guía en decisiones, nos guía aquí en la tierra. He pensado que aún esos magos que venían del oriente buscando a Jesús, unos dicen que era un ángel, esa estrella, es probable, porque la Escritura nos dice que las estrellas también son ángeles, nos refiere a que hay una forma en que conecta la palabra estrella con ángel, pero yo estoy también creyendo que el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo guía, nos puede guiar a la dirección correcta, nos puede guiar al sitio preciso donde Dios quiere ese encuentro, donde Dios quiere que suceda eso. El Espíritu Santo guió a Ananías a la casa donde estaba Saulo. Ahí lo guió a esa casa, le dio la dirección, le dio el nombre del dueño, el predial, le dio todo, para que no se equivocara. Y llegó ahí con todo lujo de detalle. Y Dios puede hacer lo mismo hoy en día. En el capítulo 8, versículo 26, el Espíritu mismo nos ayuda. Es otra función, hay muchas, después hablaremos un poco más en detalle, porque en el libro de Juan menciona como 15 aspectos de ayuda de la forma en que ministra el Espíritu Santo a la iglesia. Pero aquí nada más para que veas lo que dice esta epístola de los Romanos, dice ahí en el capítulo 8:26, el Espíritu ayuda, nos capacita, tiene una habilidad para capacitarte. Tal vez tú digas, soy niño, pero dice el Señor, no digas soy niño, porque todo lo que yo te diga, tú dirás. O sea, tú no te puedes quedar callado. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios también nos habla, en el capítulo 2, del 9 al 12, dice, por la revelación, ¿sí? El Espíritu, ¿sí? El Espíritu todo lo escudriña, aún lo escondido de Dios. Y nos ha sido revelado, si tú quieres leerlo ahí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas inescrutables. Nunca las has visto, nunca las has oído, nunca te has imaginado. Pues eso es lo que es el poder del siglo venidero. Cuando vemos esa otra nueva dimensión, no nos quedamos perplejos, nos quedamos lelos de aquella otra dimensión donde mora Cristo, donde está el Rey de Gloria sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? En el capítulo 12 de 1 Corintios
desde el versículo 1 en adelante hasta el 10. Lo podemos leer y lo vamos a leer próximamente. Yo espero que la semana que entra entremos a leerlo con detenimiento, ¿sí? Pero en el 1 Corintios 12 nos habla del don o del don del Espíritu Santo, pero después nos segmenta los diferentes dones del Espíritu, que nos menciona 9 de ellos. Pero es increíble la riqueza que tú te metes solamente con uno de los dones, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. Con uno que te metas y lo escudriñes a la luz de la Escritura, es inescrutable. Así, no te la vas a acabar, ¿sí? De lo que significa cada don y que ya está operando en nosotros. Aquí dice, según el poder que actúa en nosotros, ya está actuando en ti. Hubo un tiempo donde se decía que ciertos dones, nada más, no todos, no son para ti todos, sino ciertos. Y yo te quiero decir que no es así. Todos los dones están operando en nosotros en una capacidad. Cuando se manifiestan así de una manera superlativa, entonces podremos decir que ese don es exclusivo para X o Y persona. Pero todos los dones en su nivel de manifestación, todos están operando ahorita en nosotros. Todos. ¿Sí? Según de Corintios, capítulo 1, 22, dice que hemos sido sellados y que se nos ha dado las arras. Me gusta mucho eso, las arras del Espíritu. Aquí es muy importante entender que si se está hablando de que se nos ha dado las arras del Espíritu, pues entonces ya estamos hablando, ahora sí, quiero escucharte más de cerca. Déjame decirte el contenido de lo que significa estas arras, arrabón. Sí, es un término comercial, es una entrega de una garantía, ¿sí? Es un precio que se compra con adelanto, es un pago inicial, es el enganche, por decir así. Ya está amarrada la negociación, ya diste el enganche, ya se amarró. Deposítame esto y es tuyo, nadie te lo va a comprar, ya lo apartaste, esto es tuyo, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa estas arras. Ya se hizo un depósito, ya es tuyo. Viene el día en donde su plenitud va a suceder. A mí me fascina esto porque yo creo que hay como 3 niveles. El primero es en Juan, capítulo 20, 19 y 20 y 21, donde Jesús sopla el Espíritu Santo. Ahí les da como un anticipo, pequeño anticipo. Pero después en Pentecostés viene el viento recio y les da, por decir así, el premio mayor. Les da ahora sí, ahí te va todo. Se los está dando todo. Pero muy probablemente eso que se nos ha dado desde Pentecostés hasta el día de hoy no se compara con aquello que vamos a ver cuando crucemos el umbral. ¿Sí me explico? Va a ser algo mucho más glorioso de lo que pudiéramos imaginar. Pero mientras ese día llega, tenemos de este lado esas inescrutables riquezas. Ya están de este lado. Ya está esa unción, ya está a favor de nosotros, ya está concedida de parte del Señor. En 2 Corintios 3:17 habla de que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así es que si hay alguien que vive bajo presión, si hay alguien que vive bajo angustia o está luchando con algún área, yo quiero decirte que aquí está escrito que ya se te dio ese poder del siglo venidero, que es tu libertad. Ya la tenemos, nos ha sido concedida. Así es que vivamos como libres y no como esclavos, ¿sí? Y disfrutemos esa señal de que tenemos las arras de esa libertad y que tenemos las inescrutables riquezas de que ahora somos libres y que está actuando esa libertad en nosotros. En Gálatas, ¿sí? Hay una crítica de parte del apóstol Pablo a los Gálatas porque habían empezado en el Espíritu, en el capítulo 3, del versículo 1 al 3, habían comenzado en el Espíritu y tan necios fueron que terminaron en la carne. Empezaron a hacer las cosas carnalmente. Yo quiero detenerme un poco aquí, y es cuando queremos ser más perfectos que Dios, cuando queremos tal vez como echarle tantas ganas a lo nuestro para impresionarnos y impresionar a los demás, y dejamos a un lado al Espíritu Santo que quiere trabajar de una manera muy particular y diferente a nosotros. No que debamos o no debamos de hacer las cosas con excelencia, claro que sí, pero que no se convierta en un objetivo
porque vamos a alejarnos y vamos a contristar al Espíritu Santo. Los Gálatas habían comenzado en el Espíritu, habían fluido en el Espíritu. Mucho era fluir, la alabanza, la palabra, la predicación, pero después se fueron haciendo cada vez más metódicos, todo más controlado, todo más predecible. Y aquí tenemos una situación en esta congregación, yo no voy a hablar por las demás, en esta estamos cayendo en un juego de lo predecible. Ya podemos predecir cómo son las reuniones. Y Dios no quiere que tú lo predigas a Él. Él quiere que tú agarres la señal y que entiendas que Él es el que se mueve con libertad. Él es el que se mueve y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y a veces rompe los esquemas y a veces nos da miedo, porque ¿qué vas a hacer? Pues a ti, ¿qué te importa? Déjame, yo lo voy a hacer. Y fluir con Él, definitivamente debe de haber dirección, pero a veces caemos en el control, queremos controlar al Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que allá, cuando estaba en Japón, son tan precisos con la puntualidad, que subía el pastor al frente del púlpito y el reloj estaba enfrente y atrás, había un reloj enfrente de él y uno atrás, que la iglesia lo viera. Y cuando cruzaba el segundero, las 10, nomás él veía que cruzaba, decía, Ohio llames. O sea, ya bajó el Espíritu Santo. Y daba su mensaje, todo preciso, los coros que se tenían que cantar, todo preciso, la duración de cada corito. Y terminando, ya terminó, cruzaba las 12, se fue el Espíritu Santo. Predecible, controlable. Y aquí está diciéndonos que no es así. Comenzamos en el Espíritu, debemos de continuar en el Espíritu. No estoy diciendo de vivir una vida desordenada y reuniones alocadas y fuera de tono y son, pero sí estoy diciendo que dejemos espacio a que el Espíritu Santo se exprese y se mueva en tu vida personal, pero también aquí en la iglesia. Que le dejemos espacio al Espíritu y que nos movamos. Si el Espíritu nos está moviendo en una nueva dirección, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a dejarnos guiar. ¿Sí estamos entendiendo eso? Para eso existe el cuerpo pastoral, para supervisar, que no se salga de orden. Pero a la vez el cuerpo pastoral tiene que tener la capacidad de mantener el orden, de que el Espíritu Santo tiene mano, tiene el derecho de hacer lo que Él quiere hacer. ¿Sí estamos? Bien, entonces estas son más o menos algunas cosas de las cuales el Espíritu Santo nos dice. Capítulo 5 de Gálatas, del 16 al 18, nos habla de la lucha entre la carne y el Espíritu. Hay una pugna interna donde la carne quiere prevalecer, y es una carta que le escribe Pablo a los Gálatas, que había carnalidad y que tratar de imponer por la carne las cosas del Espíritu no iba a funcionar así. No era de esa manera, era a la manera de Dios, no era a mi manera. Y entonces dice que hay una lucha y que los dos tratan de mantenerse en esa pugna como las vencidas, a ver quién gana, ¿sí? Y luego nos describe los frutos de la carne en ese capítulo 5, pero después empieza a hablar del fruto del Espíritu, y ese es otro tema. Aparte de los dones, ahora habla del fruto del Espíritu, que tiene 9 aspectos, y eso también lo hablaremos en su oportunidad, ¿sí? Bien, yo creo que aquí terminamos, ya no me quiero extender más. ¿Por qué no nos ponemos de pie un poco aquí a fluir y salir un poco de la... no sé cómo decirlo, pero dejar espacio a que el Espíritu Santo se mueva en tu vida personal? Sí. Muchas veces lo he visto que casi me lo dice muy clarito: hazte un lado, déjame trabajar. Nosotros buscamos al Espíritu Santo. Él está haciendo cosas, es el hechos del Espíritu Santo. Los hechos del Espíritu están aquí hoy. Él está haciendo algo. Y lo hace como lo hizo en el primer siglo con los apóstoles, lo quiere hacer a través de ti ahora, hoy. Los poderes del siglo venidero
ya están operando en nosotros. Me llamó tanto la atención esa escritura. Los poderes del siglo venidero, de las cosas que algún día veremos, y tal vez nos vayamos a decir algún día, ¿por qué no lo aprovechamos allá? ¿Sí? ¿Por qué no le hicimos caso? Qué bárbaro, qué de oportunidades se nos escaparon. ¿Por qué no me aventé sabiendo que tenía esto? Esos poderes del siglo venidero nos han sido dadas. Las arras del Espíritu es el compromiso de Dios con su iglesia, diciendo: yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Y lo que yo hice, ahora tú lo harás también, y aún mayor que yo. Esas son las arras. Y al oír eso decimos: Señor, ¿eres tú el que me dio esto? ¿Yo quién soy? Eres amado, dice. Yo te amé. Di hasta la última gota de mi sangre por ti. Y te estoy dejando la evidencia de que estoy contigo. Te estoy dando el anticipo. Y como dijo el hombre que recogió al que estaba desnudo y asaltado, el buen samaritano, que le dice al hostalero: cuídamelo, aquí te dejo esto, y si él gasta más, cuando yo regrese, yo te lo pago. Te estoy dejando las arras, te estoy dejando el anticipo para que me lo cuides, me lo vistas, me le des de comer. Y si necesita más, dáselo. Si te pide más, dáselo. Si te pide un caballo, un burro, un camello, una casa, lo que sea, lo que necesite, tú dáselo. Cuando yo regrese, yo te lo pago. Yo te lo pago. Eso es lo que hizo Jesús cuando murió. Dejó las arras. A los que estábamos asaltados en el camino, desnudos y maltrechos, tuvo misericordia y nos llevó al hostal. Y ahora está diciendo: ahí están tus bienes venideros, ahí están tus arras, ahí están las inescrutables riquezas. Dejó el voucher abierto. Inescrutables riquezas. Y si algo te debe, cuando yo regrese te lo pago. Ya es nuestro. Y tenemos que creer. Y yo le pido a Dios que tal vez en estos días, lo que hemos visto esta noche, tú seas parte de los hechos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te use a ti y digas: está haciendo el Espíritu Santo cosas hoy en mi vida, me consta, lo estoy viendo, me consta. Oré y contestó. Oí su voz y me moví. Sentí hacer esto y lo hice para la gloria de Dios. Y Dios se manifestó. Me sorprendió, me alcanzó, me rebasó. ¿Por qué? Porque ese es el poder que actúa en nosotros. Y a veces no le hemos dado oportunidad de actuar. Hay que darle espacio. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia, ven sobre tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, así como Jesús recibió y así como Jesús hizo, lo mismo tu iglesia recibe hoy. Y queremos hacer hoy lo mismo que hizo Jesús y aún más, conforme a tu promesa. En el nombre de Jesús, sanando y liberando. En el nombre de Jesús, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. En el nombre de Jesús declaramos que esta unción está hoy aquí. Hemos creído en Jesús, en su muerte, en su resurrección. Señor, oramos que los hechos comiencen a revelarse ahora en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor. Hechos del Espíritu Santo.
hechos a través de tu iglesia, de tus hijos, de tus hijas, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por los poderes del siglo venidero. Los tomamos con temor y temblor, reconociendo que nos has confiado algo preciosísimas promesas, como dice el apóstol Pedro. Tomamos las arras y las tenemos presentes, las ponemos como un anillo en nuestro dedo, para que cada vez que veamos esas arras digamos: mi amado me prometió volver y me dejó el depósito que Él me va a respaldar a lo largo de mi espera para aquel gran día cuando Él venga, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por las inescrutables riquezas que nos has dado en Cristo. Inescrutables riquezas, tesoros inagotables, que cuando damos se multiplica, y cuando damos se vuelve a multiplicar, y cuando nos extendemos, Señor, seguimos avanzando. Inescrutables riquezas, Dios. Te decimos gracias. Ayúdanos a administrarla, a que no las enterremos como el negligente que guardó aquello que se le confió, y cuando tú volviste viste que no había invertido las inescrutables riquezas, sino las había enterrado. Perdónanos si las hemos enterrado, esas inescrutables riquezas, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a multiplicarlas. Ayúdanos a bendecir a un mundo enfermo, a un mundo necesitado. Sacúdenos de ese ritual, de esa religiosidad, Señor. Sácanos de nuestra caja donde hemos estado encerrados, Padre. Y gracias porque tu Espíritu Santo actúa poderosamente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te decimos gracias, Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga.